Cada amanecer se despertaba rezando, en un idioma que nunca aprendió. Imagina despertarte en mitad de la noche, murmurando palabras que nunca has oído antes. No es portugués, no es inglés, es algo viejo, algo extraño, algo que no parece venir de ti. Mateus era ateo, nunca creyó en la espiritualidad, las vidas pasadas ni en nada que no fuera racional, pero en las últimas semanas comenzó a despertarse todas las mañanas a las 3:17 am, orando. Al principio pensó que era solo estrés o insomnio, hasta que su novia grabó lo que estaba diciendo, y cuando se lo mostré a un experto, la respuesta fue tan increíble como aterradora. Estaba recitando oraciones sagradas de una civilización extinta, en un idioma que desapareció hace siglos. ¿Pero por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Y tu espíritu que aún necesitaba purificar? Si esto ya te puso la piel de gallina, imagina lo que viene después. Así que deja un like, suscríbete al canal y prepárate para sumergirte en una historia que ni la ciencia ni la razón pueden explicar. Mateus nunca creyó en nada que no se pudiera medir, comprobar ni demostrar. Para él, el mundo espiritual era un invento reconfortante para mentes frágiles, una muleta invisible para quienes temían el fin. Ateo acérrimo, sus creencias se basaban en la lógica, la ciencia y la razón, y hasta cierto punto de su vida, eso le bastaba. Dormía profundamente, trabajaba duro y no se dejaba distraer por lo inexplicable. Pero todo empezó a cambiar silenciosamente, casi imperceptiblemente. Las primeras noches fueron extrañas, pero no lo suficiente como para alarmarlo. Se despertaba sobre las 3 de la mañana, sudoroso y con el corazón acelerado, una opresión en el pecho, como si lo estuvieran observando, y una vaga sensación de haber regresado de algún lugar. Siempre se volvía a dormir a los pocos minutos, atribuyendo el episodio al estrés o a la comida. Nada que un café fuerte no pudiera curar, pero los despertares empezaron a repetirse, siempre a la misma hora, siempre con la misma presión en los pulmones, solo que ahora algo más sucedía. Mateus se despertaba murmurando palabras, frases enteras, en un tono tranquilo pero firme, como si estuviera rezando. El detalle, no había rezado desde niño, y ahora, a los 34, me despertaba cantando algo sin sentido ni en portugués ni en ningún idioma que conociera. Su novia, Camila, fue la primera en darse cuenta. Una de esas mañanas tempranas se despertó y lo encontró sentado en la cama, con los ojos cerrados, susurrando. Su tono era solemne, las palabras repetidas como una letanía. Cuando lo tocó, él simplemente se acostó y volvió a dormirse, sin recordar nada a la mañana siguiente. En los días siguientes, Mateus empezó a notar un patrón. Cada vez que despertaba así, su cuerpo se sentía exhausto, como si hubiera participado en algo intenso, ceremonial. La sensación no era una pesadilla, era un ritual, como si su alma hubiera regresado de una ceremonia que su mente no podía comprender. Pero su cuerpo recordaba. Curioso y un poco asustado, le pidió a Camila que grabara una de esas noches. Al principio, ella se resistió, pensando que era una exageración, pero cedió, y en la primera grabación ambos se sumieron en un silencio absoluto mientras escuchaban el audio. No era un balbuceo, no era un delirio, era una secuencia de frases, rítmicas, pausadas, dichas con una claridad impresionante, frases de oración. ¿Pero en qué idioma? Mateus lo escuchó decenas de veces. Intentó identificar alguna raíz latina sin éxito. Buscó traducciones automáticas, pero nada. Era como si estuviera canalizando algo de otro tiempo, otro lugar, otra persona. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Su escepticismo intentaba arremeter, buscando explicaciones neurológicas, trastornos del sueño, incluso disonancia cognitiva. Pero nada explicaba cómo, de repente, alguien sin formación espiritual, sin fe, ni siquiera en la fe, empezó a cantar oraciones que parecían demasiado
antiguas para haber sido inventadas por casualidad. Con cada amanecer, la sensación se intensificaba, y con ella una angustia creciente, no de miedo, sino de urgencia, como si algo intentara emerger, como si esas palabras tuvieran un propósito, algo que debía decirse, algo que debía concluirse. En la última noche de ese ciclo inicial, se despertó temprano, a las 3:17 a.m., con los ojos húmedos y la garganta aún caliente por las palabras que acababa de pronunciar. Camila, ya con lágrimas en los ojos, dijo: «Terminaste con una frase que entendí». Matthew la miró en silencio. «Dijiste que se complete lo interrumpido». El audio grabado esa mañana se convirtió en un punto de inflexión. Matthews, quien siempre se había burlado de quienes creían en fuerzas invisibles, ahora se encontraba ante algo que no lograba identificar. Se oyó a sí mismo cantando una oración completa, con cadencia, pausas y una entonación casi ritualista, en un idioma que no reconocía, y lo perturbó de una manera que no podía explicar. No era miedo exactamente, era una profunda inquietud, como si estuviera recorriendo un camino que no había elegido, pero del que formaba parte desde hacía mucho tiempo. Camila, quien antes había descartado la situación como un extraño episodio de sueño, ahora mostraba signos de preocupación. Había algo en ese audio que la conmovió inexplicablemente. Las palabras sonaban antiguas, muy antiguas, como si llevaran siglos de historia entre cada sílaba. La pareja decidió entonces llevar la grabación a alguien que pudiera analizar técnicamente el discurso. Primero, consultaron a un amigo profesor de fonética, quien confirmó lo que ya era obvio. No se trataba de balbuceos aleatorios ni glosolalia, el llamado hablar en lenguas, común en los rituales religiosos. Era una construcción lingüística organizada, un idioma real. ¿Pero cuál?, preguntó Matthew con voz tensa. No lo sé, y eso es lo más extraño. Los días siguientes fueron un desfile de correos electrónicos, mensajes de audio enviados a universidades, foros en línea y contactos en departamentos de lingüística histórica. La mayoría de las respuestas fueron evasivas. No lo reconocemos. No corresponde a ninguna lengua viva, quizás una recreación fonética. Solo un profesor, un lingüista jubilado del Instituto de Lenguas Europeas Antiguas, respondió con algo diferente. Solicitó una videollamada. Estaba visiblemente sorprendido. Señor Matthew, lo que voy a decir puede sonar extraño, pero lo que está cantando corresponde a fragmentos de un antiguo lenguaje ritual usado en Oriente Medio, posiblemente durante el período prearameo, incluso anterior a las tradiciones hebreas registradas. Es algo que solo aparece en manuscritos deteriorados, con un vocabulario restringido a contextos sagrados. Lo que me sorprende es que está recitando fragmentos casi completos de una oración de purificación. Matthew guardó silencio. El lingüista continuó. Esta forma de oración desapareció hace más de 1000 años. No se habla, no se enseña, no existen registros fonéticos precisos, solo reconstrucciones, e incluso estas incompletas. Camila estrechó la mano de Matthews. ¿Cómo puede hablar así alguien que nunca ha estudiado esto?, preguntó. El profesor meneó la cabeza. Solo lo sabía porque estudié fragmentos durante décadas. Pero lo que tienes en la grabación parece completo. Es como si lo hubiera escuchado desde dentro de un templo, desde un rito, no desde fuera, como un erudito. Esa frase resonó durante horas en la mente de Matthews, desde dentro de un rito. ¿Cómo podía alguien participar en un ritual extinto desde hacía milenios? ¿Cómo podía entonar oraciones que ya no existen? La duda, antes intelectual, comenzó a adquirir un carácter personal y existencial. Si las palabras provenían de él, entonces, ¿de dónde más podrían provenir, sino de su interior? Fue esa noche cuando el miedo finalmente me golpeó. Se despertó de nuevo a las 3:17 a.m., pero esta vez le temblaban las manos. Estaba sentado,
y al final de la oración, que no recordaba haber empezado, una frase salió con una claridad nítida, como si hablara con otra voz: que lo interrumpido se complete. Y con eso, el silencio matutino se hizo más denso, como si el mundo, por un instante, se hubiera detenido a escuchar esa frase. La frase no salía de la mente de Matthew: que lo interrumpido se complete. Lo repitió en silencio, como si intentara descifrar un código oculto. No era solo el contenido de la oración lo que lo perturbaba, sino el hecho de que pareciera incompleta, como si esas palabras fueran la conclusión de algo mucho mayor, un ritual, un propósito, un viaje interrumpido no en su vida actual, sino en otra, una que quizá ni siquiera fuera suya, pero que vivía en su interior. Camila sugirió que volvieran a contactar al lingüista. Había detalles en esas palabras que quizá ni siquiera el profesor había notado. Y, de hecho, cuando enviaron nuevos fragmentos grabados, la respuesta llegó casi de inmediato, esta vez acompañada de una solicitud inusual: que Mateus se presentara en persona en el instituto. La semana siguiente, en una sala con las paredes cubiertas de mapas, manuscritos antiguos y reproducciones de inscripciones cuneiformes, Matthew se sentó ante 3 profesores. El lingüista principal, ahora acompañado por un historiador de la religión y un antropólogo, explicó que habían estudiado la nueva grabación con detenimiento y que lo que descubrieron fue inquietante. Lo que dices en tu sueño es más que una oración, es una invocación, comenzó el historiador. Este idioma pertenece a una rama oscura de rituales utilizados por una orden espiritual extinta, anterior a los registros bíblicos conocidos. No tiene nombre registrado. Los pocos fragmentos que tenemos se encontraron en ruinas cerradas al público, pero existe correspondencia. Mateo permaneció en silencio. La secuencia que repites corresponde a lo que llamamos oración por la restauración del ciclo C. Utilizaba cuando un ritual sagrado se interrumpía antes de su finalización, lo que, según los textos, creaba un desequilibrio espiritual que afectaba al propio oficiante. El antropólogo añadió: esta antigua orden creía que ciertos errores rituales podían marcar el alma, y la única manera de borrar esta mancha era repetir el ritual, encarnar de nuevo, vivir la misma experiencia hasta completar lo interrumpido. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás sugiriendo que ya he vivido esto antes? No reivindicamos nada, solo decimos que lo que cantas corresponde, con una precisión aterradora, a algo que nadie vivo debería poder reproducir, mucho menos alguien que no haya tenido contacto con estos textos. Los eruditos mostraron entonces una imagen en blanco y negro, una piedra antigua, cubierta de musgo y grietas, con símbolos tallados en espiral. En el centro, la misma frase final de las grabaciones, traducida libremente: que lo interrumpido se complete. Esta inscripción está en 1900, la pared de un templo abandonado, ubicado en una región desértica de Asia Central. Fue descubierta hace décadas, pero nunca se hizo pública. Los símbolos son los mismos que los que describes. Mateus no sabía qué decir. Una mezcla de pavor y fascinación lo consumía. Sentía en cada fibra de su ser que nada de esto era casualidad, y al mismo tiempo su mente racional gritaba, buscando explicaciones lógicas para lo inexplicable. Pero había algo aún más inquietante. El historiador lo miró con seriedad y dijo: en todos los relatos que tenemos de estos rituales hay una constante. Quien interrumpió la ceremonia cargó con las consecuencias durante más de una vida. Puede que seas el primer caso documentado de un alma que intenta concluir. Mateus salió del instituto sin saber si era el mismo hombre que había entrado. Se fue a dormir esa noche con la grabación reproduciéndose en bucle en su teléfono, con los ojos abiertos en la oscuridad y el corazón apretado, con una pregunta que nunca lo dejaría en paz. ¿Y si todo esto es cierto?
que fue exactamente lo que se interrumpió. Mateus empezó a temer la hora de dormir, no porque sus sueños fueran pesadillas en el sentido tradicional, sino porque cada vez que cerraba los ojos, se transportaba al mismo lugar, y ese lugar no parecía un sueño, sino un recuerdo. Siempre era la misma escena, un templo antiguo, excavado en la roca, con anchas columnas y muros que parecían exudar el aroma del tiempo. Las antorchas adosadas a las paredes iluminaban inscripciones en espiral, con símbolos que no reconocía, pero que le parecían familiares. Era como caminar por un recuerdo olvidado, donde cada piedra contaba parte de una historia que su mente se negaba a recordar, pero que su cuerpo conocía de memoria. En sus primeros sueños simplemente observaba. Era como un espectador invisible que caminaba entre sombras encapuchadas, cantando canciones bajas y ásperas en un idioma que ahora reconocía. Era el mismo que hablaba de madrugada. Los cánticos seguían un ritmo hipnótico y palpitante, como el latido de un corazón ritual. El sonido no resonaba, llenaba el espacio como una neblina sonora, intenso, antiguo, pero después de unos días, algo cambió. Mateus empezó a soñar consigo mismo dentro de aquel templo. Ya no era un observador, ahora formaba parte de la ceremonia. Estaba arrodillado en el centro del salón, rodeado de figuras encapuchadas. Sus túnicas eran diferentes, hechas de una tela gruesa con bordados dorados. No podía ver su propio rostro, pero sabía, con la certeza instintiva de quien se reconoce a sí mismo, que era él. Esa presencia arrodillada, repitiendo frases mientras sostenía una pequeña piedra inscrita. En una de las noches más intensas, se vio interrumpiendo el ritual. Algo andaba mal. Una de las antorchas se apagaba sola. El cántico perdía ritmo. Uno de los encapuchados se acercaba, y él, el de siempre, se ponía de pie, presa del pánico, intentando repetir la última oración, pero no podía. Las palabras fallaban, la piedra se le resbalaba de la mano. Un murmullo colectivo llenaba la habitación, y todo se oscurecía en un destello rojo. Despertaba sudando, temblando, con las palabras cortadas a media garganta. Camila empezó a notar el cambio. Mateus ya no era el mismo. Caminaba por la casa en silencio, evitaba conversaciones triviales y leía compulsivamente libros sobre religiones extintas y arqueología ritual. Había algo en sus ojos, una presencia añadida, como si una parte de él viviera entre dos tiempos a la vez. Un detalle en sus sueños comenzó a repetirse. En los muros del templo siempre había una inscripción central, circular, en espiral, como un sello. Cada noche la inscripción parecía más clara, más cercana, como si lo guiaran hacia esa imagen. Una noche tocó la piedra en sueños y sintió un escozor en la piel, como si le quemara por dentro. Al despertar, tenía un ligero enrojecimiento en la palma de la mano, un leve remolino, como una marca de contacto. Era inevitable. Los sueños no eran sueños, eran visitas, y el templo, por muy distante que estuviera geográficamente, ahora parecía cercano, como si viviera dentro de él. Más que una visión, parecía un llamado, un lugar real que necesitaba redescubrir para finalmente comprender lo que había hecho y, sobre todo, lo que no había logrado. Fue entonces cuando notó algo aún más inquietante. Cada noche que veía el templo, la última palabra de la oración susurrada antes de despertar era siempre la misma: devolver. La mente de Mateus siempre había sido fuerte, rígida, estructurada, sólida como el cemento. Había construido una vida basada en certezas, y entre ellas, la más impenetrable era: no existe nada más allá de lo que se puede ver, tocar o medir. Pero este hormigón empezaba a agrietarse, y las grietas venían desde dentro: el templo, la oración, la lengua extinta, los sueños, la marca en la mano. Era demasiado para ignorarlo, pero también demasiado para aceptarlo con calma.
Y es en esta zona gris, entre lo negable y lo innegable, donde la duda empieza a convertirse en veneno. Silenciosamente contaminó todos los aspectos de la vida de Mateusz. Primero, lo alejó del trabajo. Ya no podía concentrarse. Luego, de los amigos, los compromisos y las conversaciones triviales. Camila intentaba mantener una rutina, pero era como vivir con alguien que estaba en dos mundos a la vez. Pasaba horas mirando al vacío, como si en cualquier momento algo fuera a surgir de su memoria. Revivía cada sueño, cada entonación, cada sensación con precisión obsesiva. Empezó a anotar frases, símbolos, imágenes. Llenó cuadernos con dibujos del templo y sus inscripciones. Todo compulsivamente, como si corriera contra un tiempo invisible, como si hubiera una cuenta regresiva que solo él pudiera oír. Camila insistió en que buscara ayuda médica y psicológica, y hasta lo intentó. Pero ¿cómo podía explicarle a un terapeuta racional que cada mañana se despertaba hablando una lengua muerta y soñando con un templo que realmente existía, a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo podía informar con frialdad clínica que tenía una marca en el cuerpo que aparecía sin motivo, en el mismo lugar donde tocó una piedra, en un sueño? No, Matthew sabía que no era una alucinación. Y cuanto más intentaba negarlo, más crecía el vacío. Un agujero oscuro en su pecho que parecía tener una sola respuesta. Descubra qué fue interrumpido. Su hogar se convirtió en un laboratorio de reencarnación. Leyó todo lo que pudo sobre regresiones, espiritualidad oriental y antiguas órdenes iniciáticas. Nada parecía completo. Todo parecía fragmentado, como si la verdad que buscaba estuviera dispersa como los fragmentos de un espejo antiguo. Y fue entonces cuando empezó a ver rostros en sus sueños, rápidos, distorsionados, hombres encapuchados, pero había un rostro que volvía una y otra vez, el suyo, no el actual. Era el mismo cuerpo de sus sueños, joven, con rasgos diferentes, una mirada serena pero profunda, y en los ojos de Vinocintus, ese otro Mateusz, había una súplica silenciosa, una mirada que imploraba, entiéndeme. Una noche al despertar, se miró en el espejo del baño y se vio fugazmente. Por un breve instante no se vio a sí mismo, vio a ese otro, el mismo de sus sueños, la misma mirada, el mismo silencio. El reflejo duró un segundo, pero fue suficiente para romper la resistencia que aún le quedaba. Mateusz cayó de rodillas llorando, sin saber si lo que sentía era tristeza, culpa o un anhelo que venía de antes de nacer. La obsesión, antes dolorosa, ahora parecía necesaria. Ya no era una cuestión de si era verdad o no. Se trataba de por qué que lo eligió. Y qué, exactamente, aún estaba pendiente de completarse. Mateusz nunca se imaginó sentado ante una médium. Para alguien que siempre había basado su vida en la ciencia y la razón, parecía una contradicción absurda. Pero en ese momento, nada más tenía sentido, salvo el dolor que sentía al dormir, el vacío que crecía en su interior y los ojos que lo miraban en sueños con una silenciosa súplica de redención. El médium era un caballero de voz pausada, cabello plateado y ojos tan serenos que parecían ver más allá del presente. Se llamaba Augusto, no cobraba por las consultas, no hacía publicidad, no pedía fe, simplemente escuchaba. Y eso fue lo que hizo con Mateusz. Durante minutos, Mateusz lo contó todo, sus sueños, sus oraciones, la lengua ancestral, la marca en su piel, los rostros encapuchados, el templo que nunca había visitado, pero que conocía como si hubiera nacido allí. Habló hasta quedarse sin aliento. Augusto simplemente escuchaba, con las manos apoyadas en las rodillas y los ojos cerrados, como si también oyera otras voces. No la de Mateusz, sino las que susurraban tras esas palabras. Cuando Matthew terminó, el médium guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, no estás soñando, estás recordando.
Matthew sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quieres decir con eso? Augusto abrió los ojos, ahora cargados de una energía distinta. No era juicio ni compasión, era algo más antiguo, casi respetuoso. El alma, marcada por algo sin resolver, no olvida, simplemente se aquieta. Pero el tiempo no borra lo que necesita completarse. Lo que estás experimentando es un eco de otra vida, un llamado de tu propia conciencia espiritual para completar algo que dejaste incompleto. Pero, ¿incompleta cómo? No me acuerdo. No sé qué hice. El médium se inclinó ligeramente hacia adelante. Cometiste un error en un ritual sagrado. Un error que te comprometió a ti y a otros, comprometió la armonía de un círculo espiritual. Ese ritual debía ser un ritual de cierre, un ritual de purificación, pero fue interrumpido, y al ser interrumpido, abrió algo que no debía haberse abierto. Mateus sintió que el corazón le latía con fuerza, le sudaban las manos. Y ahora, Augusto respiró profundamente. Ahora, tu alma intenta repetir el ciclo. Los sueños no son solo recuerdos, son ensayos. Te preparas una y otra vez para completarlo. Pero recordarlo no basta. Tienes que reconocerlo, sentirlo y elegir completarlo. ¿Completar qué? El médium no respondió con palabras. Simplemente señaló el pecho de Mateus, donde la marca en espiral, aún sutil, había empezado a oscurecerse durante las últimas noches. Esto te guiará. Esa misma noche, Matthew volvió a soñar. Pero esta vez, el templo estaba vacío. No había cánticos ni encapuchados. Solo él, solo, caminando entre las piedras. En el centro, una antorcha, encendida. Al acercarse, vio un espejo frente a la llama, y dentro, el mismo rostro de sus sueños, más joven, más radiante, pero con los ojos cargados de culpa. El reflejo habló, pero la boca no se movió. La voz salió de su interior. Te detuviste, por miedo, pero ahora tienes la oportunidad de terminar conscientemente. Al despertar, Matthew no gritó, no sudó, solo lloró en silencio. Ya no era por confusión, pero porque en el fondo estaba empezando a comprender. No lo estaban castigando. Le estaban pidiendo que hiciera las paces. Saber no significa aceptar, y aceptar no significa estar preparado. Mateus, incluso ante todo lo que había experimentado, las cicatrices, los sueños, las voces y las revelaciones, no podía rendirse por completo. Era como estar ante un abismo que sabía que debía cruzar, pero cuyos bordes temblaban con el viento de la duda. Su mente seguía siendo la misma que una vez rechazó cualquier cosa sin una explicación lógica, y ahora, incluso sumergido en lo inexplicable, esa parte de él se resistía, luchaba. En los días siguientes a su cita con Augusto, Mateus intentó, por primera vez, interrumpir el ciclo. Evitaba dormir. Pasaba noches enteras despierto, viendo vídeos al azar, deambulando por la casa como un fantasma moderno, con profundas ojeras y ojos inquietos. Bebía café como si se protegiera con una armadura. Intentó engañar a su propio cuerpo, pero su cuerpo, y algo más en su interior, conocía el camino, conocía la hora. La primera noche que durmió fuera de casa, pensó que quizás el cambio de aires rompería la racha. Alquiló una habitación de hotel en otro barrio, con las ventanas cerradas y las luces encendidas. Tomó 2 somníferos, cayó en un sueño profundo y aún así se despertó a las 13:17, sentado, con los ojos cerrados, susurrando. Camila, que estaba con él, ya no lloraba, simplemente observaba. Comprendió que estaba pasando por algo que nadie podía acompañar. Era un viaje para una sola alma. Durante las siguientes noches, Mateus lo intentó todo: dormir en casas de amigos, en hoteles con energía bendita, en habitaciones sin espejos, con sal gruesa alrededor de la cama, incluso con auriculares con ruido blanco. Nada funcionó. La llamada lo interrumpía todo, siempre a la misma hora. 6:17, y la frase final, dicha ahora con cada vez mayor claridad, era siempre la misma.
que lo interrumpido se complete. Pero esa noche, algo cambió. Al despertar, la oración no terminó con la última frase. Continuó con unas palabras: más. Y entre frase y frase una imagen me vino a la mente. Una piedra oscura con inscripciones en espiral. Y por un instante, un recuerdo fragmentado. Él está huyendo. El él del pasado, interrumpiendo el ritual, dejando caer la piedra y abandonando el templo como si escapara de una sentencia. La culpa me golpeó como un puñetazo en el pecho. Una culpa que no era de esta vida, pero pesaba como si lo fuera. Al despertar, Matthew no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado, mirando al suelo. Su miedo ya no era a lo desconocido, era a lo que sabía que tendría que hacer. Una parte de él gritaba: «No te vayas», pero otra susurraba, con la misma voz que oía en sueños: «Ya te escapaste antes, no puedes volver a escapar». Las marcas en su pecho comenzaron a oscurecerse. La espiral era visible incluso bajo la ropa, como una cicatriz antigua que ardía silenciosamente. Ningún médico pudo explicarla, ninguna prueba detectó ningún cambio, pero allí estaba y seguía latiendo a las 3:17 a.m. Camila, en una mezcla de desesperación y aceptación, finalmente preguntó: «Si no hay forma de escapar, ¿qué vas a hacer?». Y por primera vez, sin dudarlo, Mateo respondió: «Encontraré ese lugar». Y así fue como, dominado por su propia alma, comenzó a buscar. Mapas, imágenes de templos olvidados, inscripciones espirales talladas en piedra, hasta que, una noche de insomnio, vio una foto en blanco y negro en un artículo arqueológico desconocido. Una inscripción, el mismo símbolo, y un nombre: Takralun, un templo abandonado perdido entre las montañas de piedra de Asia Central, cerrado al público, olvidado incluso por la mayoría de los eruditos. Pero Mateo lo sabía, no era la primera vez que iba. Él era regresando. La imagen era granulada, antigua y mal iluminada, pero para Mateus fue como reencontrarse con un viejo conocido. La piedra gris de la foto tenía las mismas inscripciones en espiral que había dibujado, soñado y visto en las paredes del Templo de los Sueños. Ya no cabía ninguna duda. El lugar era real. El nombre, escrito en letra pequeña en la esquina del artículo: Takralun, un templo perdido en las montañas de Asia Central, cerrado al público desde la década de 1980 debido a la inestabilidad estructural, o como decían los rumores arqueológicos, a fenómenos inexplicables que aterrorizaron al equipo de excavación original. Para cualquier otra persona, esta información sería el final de la búsqueda, pero para Mateus fue el principio. Vendió el auto, renunció, lo canceló todo. Camila, entre lágrimas y orgullo, no intentó detenerlo. Sabía que el cuerpo de Mateus ya no pertenecía a la vida cotidiana. Su mirada era la de alguien con una misión, un viejo compromiso que cumplir. Lo abrazó por última vez en el aeropuerto y le dijo con voz temblorosa: «Vuelve», en una pieza. El viaje fue largo. 2 escalas, horas conduciendo en jeeps alquilados, luego a pie, usando viejos mapas impresos, una brújula y un GPS que falló al acercarse a la región. Se guiaba más por el instinto que por las coordenadas. Cada paso era como cruzar una niebla entre el tiempo y el espacio. En muchos momentos no sabía si estaba en el presente o atravesando capas del pasado. Y entonces, después de días de caminata silenciosa entre rocas y polvo, allí estaba Takralun. El templo parecía parcialmente enterrado, envuelto en raíces que desgarraban sus muros y piedras rotas por el tiempo. Incluso parcialmente destruido, era idéntico a lo que había visto en sueños. Las anchas columnas, el oscuro corredor, los símbolos tallados con precisión ritual, pero lo que más lo estremeció fue la sensación. Tú lo sabías dónde estaba cada cosa. Conocía el camino al salón principal, aunque nunca había estado allí físicamente. Sus pies
se movían solos. Sus ojos buscaban detalles que la memoria de su cuerpo ya conocía. A cada paso, un déjà vu. A cada vuelta, un recuerdo emocional sin imagen. Mientras caminaba por el pasillo hacia el altar, su corazón parecía no solo latir, sino para recordar. En el centro del templo se alzaba la piedra circular con las inscripciones, intacta, como si el tiempo no se hubiera atrevido a borrarla. La misma piedra de sus sueños, la misma que se le escapó de las manos en el recuerdo de una vida pasada. Matthew se arrodilló ante ella. Tenía los ojos llorosos, su cuerpo permanecía en silencio y sin pensarlo comenzó a orar. Pero esta vez no fue como las madrugadas. La oración llegó completo, cada palabra fluía a la perfección. La entonación, los gestos, incluso la respiración. Era como si por fin estuviera viviendo lo que tantas veces había soñado, pero ahora despierto, consciente. En el momento en que pronunció la frase final, que lo interrumpido se complete, una suave brisa azotó el templo. Las antorchas apagadas se reavivaron solas, proyectando sombras danzantes sobre los muros. El aire se volvió más ligero. La piedra bajo su mano pareció vibrar como en agradecimiento. Y entonces, silencio. Pero era silencio diferente, no el pesado silencio de los amaneceres pasados, sino un silencio de clausura, de paz. Matthew rompió a llorar, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Sintió que por primera vez en muchas vidas algo había sucedido, cerrado, y con eso, algo nuevo finalmente podría comenzar. El templo quedó en silencio. Las piedras, frías al tacto, parecían absorber el momento como antiguos testigos. Matthew permaneció arrodillado ante la piedra con inscripciones en espiral, sintiendo cómo la vibración cesaba lentamente. La oración había terminado, al parecer el ciclo también, pero entonces algo cambió en el aire. No era un sonido, ni una luz, era una presencia, un peso invisible que llenaba el espacio como un suspiro ancestral que regresaba al cuerpo. Matthew sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. La temperatura bajó ligeramente. El tiempo pareció ralentizarse, y entonces vio, delante de ti, sin previo aviso, era él mismo. No era su reflejo, ni su sueño. Era una imagen viva, el él de otra época, vestido con las túnicas ceremoniales que aparecían en sueños, con el cabello largo y oscuro, las manos marcadas por el tiempo y el rostro más joven, pero con una mirada que abarcaba siglos. No había asombro, ninguna de las dos versiones mostraba miedo, era como si se hubieran esperado durante mucho tiempo. Matthew se levantó lentamente. El otro hombre también. No hubo palabras, solo una mirada, y en ese instante se reconocieron, no como extraños, pero como fragmentos del mismo ser. El recuerdo llegó como un torbellino, intensos destellos de la ceremonia interrumpida, el momento exacto en que él, en su vida pasada, dudó. El miedo, la duda, la premonición de que el ritual tendría un precio que no estaba dispuesto a pagar. Y al huir, el ciclo se rompió. Ese templo, sellado durante siglos, albergaba más que ruinas, albergaba promesa incumplida. Matthew se acercó al otro y, sin saber por qué, repitió, con voz entrecortada, «Volví». El otro asintió con un pequeño gesto y por primera vez sonrió. Juntos se arrodillaron ante la piedra. Sus manos se cruzaron, sus voces al unísono, entonando la oración una vez más, pero esta vez a la perfección, sin fallas, sin interrupciones, con fe y conciencia. Finalmente, un sonido profundo resonó por el templo. No era un sonido físico, era algo dentro de él. Realineándose, la marca en el pecho de Matthew empezó a calentarse, pero esta vez no quemó. Fue como un sello que se cerraba suavemente. La imagen del otro yo empezó a desvanecerse, no dolorosamente, sino con suavidad, como polvo que regresa al viento, como un alma que regresa al tiempo. Y en el último instante, antes de desaparecer por completo, susurró, «Ahora
Estás completo. Matthew permaneció arrodillado durante minutos, en silencio. El templo parecía más luminoso, el aire más ligero. Era como si todas las piedras respiraran aliviadas, como si el lugar mismo expresara gratitud por la culminación que había esperado durante siglos. Al salir del templo, el mundo se sentía diferente, más tranquilo por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. Durmió bajo las estrellas esa noche, en medio del desierto, como quien descansa tras una larga caminata, y no despertó a las 3:17 a.m. Ni una voz, ni un susurro, ni una oración, justo paz. Matthews regresó al país unos días después, silencioso, luminoso, transformado. No le había contado a nadie en detalle lo sucedido dentro del templo, ni siquiera a Camila. No por miedo a parecer loco, sino porque sabía, con una convicción que le venía del alma, que algunas experiencias no se pueden expresar con palabras. Son cosas que solo el espíritu comprende, y a veces el silencio es la única forma de verdad. Los primeros días los pasé adaptándome, reaprendiendo a vivir en un mundo que antes parecía tan sólido, pero que ahora parecía lleno de grietas. La gente seguía corriendo, quejándose, comprando, perdiendo, amando. Pero Matthews lo observaba, todo como si regresara de un lugar del que nadie había regresado. Durmió profundamente, sin interrupciones, sin susurros, sin rezos. Nunca más me desperté a las 3:17, pero la marca permaneció. La espiral en su pecho, que antes parecía una leve quemadura, era ahora una cicatriz discreta pero permanente. Con el tiempo, dejó de intentar ocultarla. Era su recuerdo personal, su tatuaje cósmico, el sello de un ciclo cerrado. Camila notó que estaba diferente, más tranquilo, más introspectivo, más presente. La ansiedad que antes lo consumía ahora dio paso a una mirada más serena. Ella no hizo preguntas. Él no mintió. Simplemente dijo: un sábado por la noche, mientras tomaban café en el porche, tenía algo viejo atrapado dentro de mí. Necesitaba ir allí para liberarlo. Ella sonrió y le tomó la mano. Fue suficiente. La vida continuó, pero con un ritmo diferente. Matthews regresó al trabajo, pero sin el mismo fervor de antes. Se dedicó más a lo esencial. Empezó a escribir en silencio, como si exorcizara recuerdos con su pluma. Cuadernos y cuadernos llenos de fragmentos de recuerdos, símbolos, reflexiones y oraciones que ahora formaban parte de él, no como una prisión, sino como parte de su historia espiritual. Una tarde, al pasar por una pequeña librería de barrio, se encontró con un libro viejo con la portada desgastada. El título: El eterno retorno del alma. Mientras lo hojeaba, encontró un pasaje subrayado por algún antiguo lector. Lo que el alma no termina, el tiempo lo devuelve. Matthew sonrió. Eso fue todo. A veces, durante el baño, aún sentía la cicatriz arder suavemente, no como dolor, sino como un recordatorio, un eco lejano. Y cada vez que tocaba esa espiral silenciosa, su mente regresaba a la imagen del templo, la oración final y el otro él que ahora estaba en paz. Un domingo, caminando por la ciudad, se detuvo frente a una vieja iglesia. Un grupo cantaba una canción sencilla, pero llena de fe. Se quedó allí, escuchando. No entró, no rezó, pero algo en su interior se inclinó en silencio, porque ahora lo sabía. No necesitaba comprenderlo todo con la mente. Algunas respuestas solo llegan cuando escuchas, con el alma. Y en ese instante, con el viento rozándome la cara, el mundo pareció quedar en silencio por unos segundos, y el silencio no era la ausencia de sonido, fue presencia de ánimo.